Imagina a un hombre en medio de 4 caminos, uno por enfrente, uno hacia atrás, uno al oriente y otro al occidente, mirando los diferentes caminos, y cada camino tiene diferente destino. ¿Cuál ha de tomar? Afectaría toda su vida, afectaría su momento, su futuro. ¿Cuál camino tomar? Qué gran problema estar ahí. Pero ¿saben algo? El Señor Jesús hace muy claro cuál es el camino que debemos de tomar. Hace muy claro que debemos de tomar un camino el cual va al Padre, el camino al cielo, el camino a la vida eterna. El Señor Jesús en sí nos declaró en Juan 14:16. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Este es el tercero mensaje de nuestra serie de Yo Soy, donde estamos estudiando las 7 metáforas donde Jesús se revela a sí mismo. En todas estas 7 declaraciones, Jesús combina el yo soy con tremendas metáforas en las cuales se expresa su relación salvadora hacia el mundo. Entonces ustedes, al oír un yo soy, ¿qué es lo primero que debería de venirse a las mentes? Al oír el yo soy, los 7 yo sois de Jesús, deben de pensar: esta es una metáfora en la cual Jesús expresa su relación salvadora hacia el mundo. Una metáfora donde Jesús expresa su relación salvadora al mundo. Pero a lo mejor se preguntan: ¿y qué es una metáfora? ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una figura retórica donde se traslada el significado de una cosa a otra cosa, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Por ejemplo, todas las semanas miramos diferentes metáforas. Ahora no es diferente. Ahí les veo una nueva. Tu padre y tú son 2 gotas de agua. Tu padre y tú son 2 gotas de agua. Claro que el Padre y el Hijo no van a ser gotas de agua. Eso no tiene lógica. Pero ¿qué está estableciendo? Está estableciendo las características de 2 gotas de agua con Padre e Hijo. 2 gotas de agua son ¿qué? Muy parecidas. Por eso esta metáfora está diciendo que el Padre y el Hijo son muy parecidos. Lo mismo hace Jesús en estas comparaciones. No está diciendo literalmente que es el pan, no está diciendo literalmente que es la luz, no está diciendo literalmente que es la puerta del camino, sino está tomando las características de esas cosas y las está aplicando a él. Otra metáfora: me llovieron regalos en mi cumpleaños. Me llovieron regalos. ¿Quiere decir que cayeron regalos del cielo? No. ¿Qué es lo que está diciendo? Está comparando la lluvia a cómo le llegaron regalos. O sea, le llegaron muchos. Es una expresión para decir: me dieron muchos regalos. Al igual, no podemos tomarlos yo soy literalmente, porque no es lo que Jesús quiso decir con eso, sino que estableció estos términos para asimilarlos como Él es para la salvación. ¿Queda claro eso? Jesús combina el yo soy con tremendas metáforas, las cuales expresan su relación salvadora hacia el mundo. Pero como hemos hecho los últimos estudios, tenemos que ver el contexto de estas declaraciones. Tenemos que entender en qué circunstancia Jesús está haciendo estas declaraciones para poder entender lo que Jesús quiere proclamar. Y para tomar el contexto, tenemos que empezar en el capítulo 13.
El verso que estamos viendo está en Juan 4:6. Pero tenemos que regresar al capítulo 13 para poder tomar el contexto, para mirar qué es lo que está hablando Jesús aquí en Juan 14:16. Y aquí está otro elemento de estudio bíblico. No sean como yo, que muchas veces en la mañana, cuando estoy haciendo mi devocional, tomo un capítulo y leo el capítulo y ahí termino. Y me quedo pensando, esto fue lo que el Señor quería que leyera, un solo capítulo. Pero si no sigo con la misma transición que empecé a leer, pierdo mucho del estudio al no continuar. Debemos de recordar que cuando se escribió la escritura original no tenía versos ni capítulos, sino que cuando se escribió una carta iba de corrido. Así que no sabían los lectores originales si era el capítulo 14, el capítulo 15, el 16 o el 13. Era una sola carta corrida. No fue que se pusieron los capítulos en los versos hasta 1550 para poder estudiar mejor la Biblia. Si no, imagínense cómo estudiaríamos estos pasajes si no tenemos referencia. Eso nos ayuda muchísimo. Pero tenemos que entender que los lectores originales no tenían capítulos ni versículos, iba seguido. Así que vamos a empezar el capítulo 13 para tomar este contexto. Y la verdad es que me encanta cómo empieza el capítulo 13. Miren lo que dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Qué maravilloso! Los amó hasta el fin. ¿Saben esa palabra de hasta el fin? En el idioma original quiere decir a la perfección. A la perfección. Los amó hasta la perfección, hasta el fin. ¿Se imaginan qué amor perfecto de Cristo? Qué amor perfecto de Jesús, que nos amó hasta el fin. Y aquí tenemos la introducción a la siguiente etapa del ministerio público de Jesús. Hemos llegado a las últimas 24 horas antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hace una paréntesis o empieza una nueva etapa Jesús, donde ya estamos mirando las últimas 24 horas. Y se hace muy claro aquí cuando dice que Jesús sabía que le había llegado la hora. Le había llegado la hora. Un tiempo muy especial que dedicó a sus discípulos. Sus últimas horas. Y las declara a sus discípulos. Siempre me he imaginado lo que le dijera yo a mi hermosa esposa o mis hijos, si supiera yo que tengo menos de 24 horas para partir con el Señor. ¿Qué dijeran ustedes? Cosas de suma importancia, directos a lo que quieren decir. Y al igual, nuestro Señor Jesús en sus últimas palabras, sus últimas instrucciones tienen muchísimo valor. Son de suma importancia las lecciones que nos deja aquí. Al partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 en el Evangelio de Juan, miramos las palabras y los actos de nuestro Señor Jesús antes de volver al Padre. Estamos mirando sus últimas horas y sus últimas instrucciones a los discípulos. Realmente no sé cómo expresar la importancia de esto. Imagínense, las últimas 24 horas. Se termina el tiempo de Jesús y tiene a sus discípulos enfrente. Y ahora, ¿qué les va a decir?
lo más importante que les pueda decir. Y así tenemos que tomar estos capítulos. Son de suma importancia. Son las últimas horas de Jesús antes de ser arrestado, maltratado, golpeado, crucificado y sobre todo ser apartado de Dios Padre y recibir la ira de Dios por nuestros pecados. En este contexto es en el que nos encontramos. Ahora quiero que recuerden, el contexto en lo que se dice algo se hace algo, tiene que ver mucho cómo se interpreta algo. Lo vuelvo a decir. El contexto en lo que se dice o se hace algo tiene que ver mucho en cómo se interpreta. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a tu esposa, te amo, cueste lo que me cueste, al abrir la billetera para pagar una cena romántica. No es lo mismo a decirle, te amo, cueste lo que me cueste, al punto de entrar al quirófano para donarle uno de tus riñones. ¿Verdad que es muy diferente? Al igual, el contexto, tenemos que mirar el contexto. Y es lo que tenemos en esta sección de Juan, las últimas palabras de Jesús. En el capítulo 13 se abre en el aposento alto, donde los discípulos están celebrando la última Pascua con el Señor Jesús. Y aquí pasa algo sorprendente. El Señor Jesús hace algo sorprendente. El Señor Jesús les lava los pies a los discípulos. Y al terminar, Jesús les da una gran lección diciéndoles. Ahora, en nuestros tiempos miramos esto y a lo mejor no captamos qué es lo que está pasando aquí. En aquellos tiempos todos tenían calzado abierto, sandalias. ¿Había calles? No, no había calles. ¿Había cemento? No, no había cemento. Así que caminaban entre la tierra y los pies se les ensuciaban, tenían tierra. ¿Han andado descalzos en la tierra o en la arena? Se mete la tierra entre los pies, es incómodo, ¿no? Así que cuando llegaban a una casa, lo común era de que se les ofrecía agua para limpiar los pies. Ahora ibas a una casa y tenían siervos, o sea, como esclavos más bien, que venían y les lavaban los pies. Pero jamás el señor de la casa o el maestro se iba a humillar a lavarle a alguien los pies. Y ahora tenemos al Señor, al maestro, que está lavando los pies a sus siervos. Y esto es lo que dice. Mira lo que pasa. Verso 12. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Refiriéndose a lavarle los pies. Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Afirma el Señor Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Qué gran lección les da a los discípulos. Qué gran lección nos da a ti y a mí de servirnos unos a los otros. Grandiosa lección. Pero miren lo que dice el Señor Jesús en el verso 33. Dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. ¿Cómo? O sea, lo que les dijo a los judíos ahora también es para los discípulos. Y esto es lo que les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir.
A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Quiero que se imaginen en la posición de los discípulos. Tienen 3 años siguiendo a Jesús. Tienen 3 años viajando con Jesús. Si Jesús iba a Jerusalén, ellos iban a Jerusalén. Si Jesús iba a Samaria, ellos iban a Samaria. Si Jesús iba al desierto, ellos iban al desierto. Los discípulos los seguían para todas partes. Y ahora les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Qué pensarían ustedes? Señor, ¿cómo que no vamos? Si donde quiera te seguimos y ahora nos dices que no vamos. A lo mejor le dijeran: tenemos 3 años siguiéndote. Tú mismo nos dijiste: ven y sígueme. Y ahora nos dices: no pueden ir. ¿Cómo? Si dejamos familia, trabajos, todo por ti, y ahora no puedo ir. Pero ¿saben? En las Escrituras no miramos ni una reacción inmediata de los discípulos, sino que Jesús sigue la enseñanza y les dice: sean unidos y síganse amando unos a los otros. Y en los siguientes versos que miramos aquí, Jesús cambia completamente de tema. Ya no les dice que no van a ir, sino que empieza con otra enseñanza. Pero eso se les quedó a la mente a los discípulos. Y yo creo le daban vueltas y vueltas. ¿Cómo que no podemos ir? Y al fin, en el verso 36, después de haber cambiado de tema el Señor Jesús, pero vuelve al primer tema y les dice: ¿y a dónde va, Señor?, preguntó Simón Pedro. Y el Señor le contestó. Quiero que noten algo. Dice: preguntó Simón Pedro. ¿Por qué nomás no dice Pedro? Cuando miramos en las Escrituras que usa el nombre Simón, el escritor, regularmente miramos que Pedro reacciona en su humanidad, no reacciona en el espíritu. Y es precisamente lo que pasa aquí. ¿Y a dónde vas, Señor? Y el Señor le contestó: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Peor quedaron los discípulos, peor quedó Pedro. ¿Cómo que primero no puedo ir, pero ahora sí voy, pero no ahora, sino más tarde? ¿No sería medio confuso eso? Y por eso sigue Pedro en el verso 37. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Qué audacia de Pedro, qué atrevimiento de Pedro. Pero ¿saben? Al igual que Pedro, nosotros también queremos hacer muchas cosas por nuestras propias fuerzas, en lugar de esperar en el Señor, en esperar por su voluntad y dirección. El Señor tiene su tiempo y su plan perfecto en todo, incluyendo en todas las áreas de tus vidas. ¿Y qué sucede después? Todos conocen la historia. El Señor le contestó a Pedro diciéndole, 38, tú darás la vida por mí. Me imagino que el Señor lo volteó a mirar a los ojos y le dijo, ¿tú darás la vida por mí? ¿Se imaginan qué sintió Pedro al escuchar esas palabras? Y no tan solo eso, le dijo, de veras te aseguro que antes que cante un gallo me negarás 3 veces. Qué dolor para Pedro. Si usted fueran unos de los discípulos, qué angustia sentirían al oír que el Señor les ha dicho, a donde yo voy no pueden seguirme ahora, me seguirán más tarde.
¿Se imaginan la angustia? ¿Se imaginan la desesperación, la ansiedad, la inseguridad, la confusión de saber que el Señor Jesús se va, pero no puedes ir con Él? Pero más tarde lo seguirás. Yo en los zapatos de los discípulos le preguntaría al Señor: ¿a dónde vas? Y si después quieres que te siga, ¿cómo llego ahí? ¿A dónde voy? Mándame un texto con la dirección para ponérselo a mi teléfono para poder llegar. ¿Se imaginan la desesperación? No sabían los discípulos. Se va y después lo sigo. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? Ahora, hablando en serio, los discípulos estaban severamente angustiados. Jesús, su maestro, su Señor, su amigo con el que han pasado 3 años, se va y les dice: a donde yo voy no pueden seguirme ahora, pero me seguirán más tarde. Realmente están destrozados, confundidos, angustiados. Y esta angustia que sienten los discípulos es la misma angustia. Es la misma angustia que nosotros sentimos en nuestras vidas. Angustia al mirar lo que pasa en el mundo, lo que pasa alrededor de nosotros. En las últimas semanas, los últimos meses, hemos mirado una pandemia arrastrar sobre el mundo. Hemos mirado incendios destruyendo pueblos completos, edificios cayéndose, matando más de 50 personas. Miramos la maldad en el mundo. Tan solo en Fresno van más de 50 asesinatos lo que va del año. Pareciera como si el mundo está en caos total. ¿Y saben por qué? Porque realmente lo está. Las Escrituras nos recuerdan que desde que el pecado entró al mundo, vivimos en un mundo caído. La Escritura nos dice, y miramos en Génesis 3, que entró el pecado. En Génesis 3, y en el segundo capítulo miramos el primer asesinato. Los desastres naturales, la violencia no son algo nuevo. Han existido desde que el pecado entró al mundo. Pero ¿saben algo? Ante tan gran angustia, debemos confiar en Dios, porque Él es más grande que cualquier circunstancia que enfrentemos. Y nuestra fe será probada. Porque no se puede confiar en una fe que no se puede probar. Y esta misma angustia tenían los discípulos. Pero miren lo que les dice el Señor Jesús. Y lo que también nos dice a nosotros. Y llegamos al capítulo 14, verso 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué palabras del Señor Jesús? ¿Cómo llegar a decirles: me voy, no me pueden seguir, pero un día me seguirán? ¿Sabía el Señor Jesús que estaban angustiados por ello? Claro que sí. Y por eso sigue diciéndoles: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y eso mismo te dice a ti en este día. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Saben? Nosotros no tenemos un espíritu de miedo, sino de fe. Debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en Jesús. El Salmo 46 nos dice esto: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Pero miren con qué gran promesa sigue el Señor Jesús en el siguiente verso, verso 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré a llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¡Qué gran promesa! ¡Qué promesa tan más maravillosa! Jesús está preparando nuestro hogar celestial, donde pasaremos la eternidad glorificándolo y adorando a nuestro Señor Jesús. ¿Y saben qué es más maravilloso? Promete que volverá por nosotros. Aquí habla del rapto de su iglesia, pero al mismo tiempo contesta la pregunta de los discípulos. Les dice para dónde va y a dónde se irán ellos más tarde. Contesta la pregunta para dónde Él va y a dónde ellos irán más tarde. Y miren qué les dice, sorprendente. Porque después de eso, ¿qué es lo que me pongo a pensar yo? ¿Y la dirección cuál es? ¿Cómo le hago para llegar? ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Ustedes ya conocen el camino para ir a mí, a donde yo voy. Ustedes ya conocen el camino. Me imagino que al oír esto, los discípulos se quedaron congelados. Lo más seguro es que se miraban uno al otro y se decían entre sí, ya conocemos el camino, ya conocemos el camino. Y decían, oye, ¿tú sabes cuál es el camino? ¿Tú sabes cuál es? Porque no sabían, decían, ¿cuál camino? ¿Cuál camino? ¿Y cuáles viviendas nos está diciendo el Señor Jesús? Si bien le dijo a las escribas, las zorras tienen madriguera y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quedaron más confundidos con los que les decía el Señor Jesús. Y al último Tomás anima y le pregunta al Señor Jesús, miren lo que le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Cómo podemos conocer el camino? Y les pregunto, ¿y ustedes saben cuál es ese camino? ¿Conocen el camino el cual abre el Señor? ¿Conocen el camino al cielo? Y lo que sigue del Señor Jesús es una declaración directa con un gran significado. Aquí contesta absolutamente todo Jesús. Verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús habla con una gran afirmación autoritativa, diciendo, solo yo soy el camino. Jesús es el camino. Aquí está la respuesta. Jesús es el camino. Y saben, esta es la idea central de este pasaje. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como lo vuelve a repetir Pablo. Y esta es la idea central. Jesús es el camino.
Pero no tan solo es el camino, sino tiene dos modificadores, los cuales dicen, no solo es el camino, pero también es la verdad y la vida. Por eso dice claramente nuestro Señor Jesús en el verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estas tres declaraciones están entrelazadas. No podemos aceptar que Jesús es el camino sin aceptar que también es la verdad y la vida. No podemos aceptar que Jesús es la verdad, pero no aceptar que es la vida y el camino. Son modificadores lo que está diciendo aquí. Jesús es el camino y la verdad y la vida. No es uno u otro, o no nomás son dos, sino es los tres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino a Dios. Jesús es la única verdad de Dios. Jesús es la única vida en Dios. O en otras palabras, Jesús es el camino a la reconciliación con Dios. Jesús es la verdad reveladora de Dios. Y Jesús es la vida de la regeneración en Dios. Jesús no podía ser más claro en esta declaración. Él es el único camino hacia Dios. Jesús enfáticamente dice, yo soy el camino. Pero el camino ¿para dónde? Los caminos tienen una destinación, los caminos nos llevan a un destino final. ¿A dónde nos lleva este camino cual habla Jesús? Bueno, es muy claro. Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el único camino al Padre. ¿Saben? La religión no es el camino al Padre. Los rituales no es el camino al Padre. Las buenas obras no son el camino al Padre. Cristo Jesús es el único camino al Padre. Y cuando Él dice el camino, está diciendo que es exclusivo. No hay otro camino, solo Jesús es el camino. Jesús es el único camino a la salvación, el camino que te lleva de este mundo a la presencia de Dios. El camino nos habla de una vía que nos lleva a un lugar, a otro. Un camino tiene un punto de partida y un punto final. El camino nos lleva de un punto a otro. En este caso, este camino es el camino. Empieza en un mundo quebrantado por la depravidad del hombre, quebrantado por el pecado. Pecados los cuales tú y yo somos responsables. Pero el punto final es algo maravilloso. Nos lleva al Padre glorioso donde todo es perfecto. Pero debemos observar algo. Jesús es muy claro al decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otra manera de pasar de este mundo pecaminoso, de nuestro estado pecaminoso, a la presencia de un Dios infinitamente santo. Santo, santo, santo. Si no es por el camino de Jesús. No podemos
negar que vivimos en un mundo quebrantado. Es un mundo donde miramos violencia, miramos desastres naturales, enfrentamos enfermedades y la muerte. El pecado ha destruido el mundo perfecto que Dios hizo. Nuestros pecados nos han llevado a la corrupción, nos han llevado a la muerte. Y ahora cuando digo pecado, sé que a lo mejor lo hablamos como en tercera persona, pero ese pecado eres tú, ese pecado soy yo. Nosotros somos todo eso. La Biblia es muy clara. Nosotros somos los que quebrantamos el mundo en nuestro pecado. Pero las buenas nuevas, la buena noticia es que Jesucristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Mire lo que le dice Primera de Pedro: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo, el único justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. ¿A fin de qué? Llevarlos. ¿No nos habla de un camino? De llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Jesús forjó el camino a la vida eterna, forjó el camino al Padre. Pero no solo eso, Él es el camino. Jesús es el camino a la vida eterna. Jesús es el camino al Padre. A través de la fe en Jesucristo, Dios da al creyente la vida eterna y todas las bendiciones que vienen incluidas en ello. ¿Y saben cuál es una de las bendiciones las cuales viene incluida? Miren lo que dice Apocalipsis 21:4. Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas, que se refiere a este mundo, han dejado de existir. El dolor, la angustia, los sufrimientos que experimentamos son una parte natural de vivir en este mundo caído, maldito por el pecado. Pero todo esto será una cosa del pasado para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, el cual es el camino y la verdad y la vida. Por Jesús es que podemos ir al Padre. Por Jesús podemos ir a la morada en cual Él nos ha dicho que está preparando para nosotros. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú estás en ese camino? ¿Tú estás en ese camino? No te pregunto si asistes a la iglesia. No te pregunto si eres parte de una familia cristiana. Lo que te pregunto es si tú personalmente estás en el camino. Estás en el camino. ¿Saben? La Biblia nos habla de dos caminos. Miren lo que dice aquí. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entrarán por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Habla de dos caminos. Hay un camino espacioso que conduce a la destrucción, al infierno, para ser claros. Y hay el camino angosto que conduce a la vida. Y este camino es del cual hemos hablado hoy. Ese camino es Jesús y solo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y tú?
personalmente has entrado por esa puerta estrecha. Estás en ese camino angosto. Has nacido de nuevo. Has encontrado tu vida en Jesús, en arrepentimiento y fe. No hay otra manera de estar en ese camino. Tienes que arrepentirte de tus pecados y tomar ese paso de fe, confiando en Jesús como tu único Salvador y Señor. Solo así estarás en el camino. Jesús es el camino de salvación, es el camino al Padre, es el camino al cielo y es el camino al gozo. Saben, realmente no sabes la hora ni el día, pero se acerca, está muy cerca, donde estarás enfrente de tu Creador. Y estás preparado para eso. Dios es un Dios santo sin mancha y no puede estar nada impuro delante de Él. Y el problema más grande de nuestras vidas es que nosotros somos impuros. La Biblia nos dice que no hay ninguno justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, eso también habla de ti. Solo basta con compararnos a los 10 mandamientos. Has mentido, has robado, has usado el nombre de Dios en vano. La respuesta es sí. Todos nosotros, todos hemos pecado y merecemos el ser castigados por Dios, estado fuera del reino de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo, que siendo Dios, bajó a este mundo, vivió una vida perfecta, vida sin pecado, una vida que nosotros no podíamos vivir. Y murió en esa cruz. Murió en esa cruz por tus pecados, tomando la ira de Dios por cada uno de tus pecados, muriendo, pero al tercer día resucitó para tu justificación, para poner en cuenta su vida perfecta, la pone a tu favor, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es por Cristo y solo Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, con toda sinceridad de tu corazón. Él se encargará de ver todos los cambios interiores en tu ser. Pero recuerda, lo que importa es la sinceridad de tu corazón. Irás a Él. ¿Qué dices? Irás por el camino que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Padre, Señor, qué grandiosa es tu escritura, Señor. Podemos mirar cómo tú le hablaste a los discípulos, Señor. Esas palabras tan importantes, las últimas horas de tu vida terrenal, Señor. ¿Y qué escogiste? ¿Qué escogiste decirle, Señor? Sino el camino hacia ti, Señor. Porque es tu voluntad, Señor, de que vayamos hacia ti y que un día estemos reunidos alabándote, glorificándote, Señor. Pero, Señor, qué tan claro eres de decirnos que tú eres ese camino y que hay que estar en ese camino, en arrepentimiento y fe. Oh, Señor, qué gran alegría es saber que tú eres nuestro camino, Señor, que tú eres el que nos lleva al Padre, el cual nos lleva al cielo, Señor, donde no habrá más dolor, donde no habrá más maldad, sino que nos gozaremos en tu presencia, Señor.
Pero Señor, el camino es angosto. Sabemos que hay muchos el cual no están en ese camino, Señor. Y te pido que tú te muevas en ellos, Señor, si hoy han escuchado tu palabra. Que a través de tu Espíritu Santo tú les digas por qué camino vas, en qué camino te encuentras. Señor, ora, Señor mío. Si tú eres esa persona y escuchas esas palabras, ¿y tú en qué camino te encuentras? Y la respuesta no es en Cristo, no es en Jesús. Hay un gran problema grandioso, problema más grande al cual te enfrentes. Pero sabes, todo eso tiene solución, porque Cristo, Jesús, te habla y te dice: ven a mí y sígueme a este camino al cual va al Padre. A lo mejor te preguntas: ¿y cómo hago eso? Ve a Cristo, ve a Cristo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Puedes empezar por orando a Él y reconociendo que eres pecador, diciéndole: Señor, sé que soy pecador, que voy por el camino equivocado, Señor. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Me arrepiento de mis pecados y quiero seguirte a ti. Busca a Cristo. No es una oración la que te salvará, sino la sinceridad de tu corazón. Y Dios se encargará de hacer esos cambios en tu vida. Pero tú tienes que ir quebrantado ante Él. Oh Señor, ayúdanos. Bendito Padre, te doy gracias, Señor mío, por este tiempo. Te pido que no sean simple palabras, Señor, sino que tengan un efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y que podamos proclamar libremente que estamos en tu camino, Señor, porque tú eres el único camino, la vida, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino en ti. Gracias, mi Señor, por proveer ese camino. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos.